Bueno, entonces, espero que se encuentren bastante bien. Les consulto, ustedes pueden mirar el documento en Word que consiste en la planificación de la clase. Sí, profe. Ya, bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que esta mañana vamos a desarrollar otra de las teorías del inconsciente que se denomina teoría de psicoanálisis analítico. Esta entonces fue propuesta por Alfred Adler y también entonces nos va a dar un conjunto de herramientas que les van a servir a ustedes para que puedan comprender el, el comportamiento del ser humano. Entonces, esta mañana vamos a ver una breve biografía de Adler, una perspectiva general y la estructura del psiquismo según este autor. Entonces, esto les va a servir a ustedes para que puedan resolver la problemática de, lo pongamos acá, que es el complejo de inferioridad, entre otras cosas. Por ende, para eso quisiera entonces seguir con un ejercicio primero para enfatizar lo que hemos trabajado las clases pasadas. Bueno, entonces vamos a poner, miren, es la pantalla, la pizarra. Entonces, tenemos nuestra pizarra. Quiere decir entonces que la clase anterior nosotros identificamos varios componentes de la estructura freudiana. Entonces, pónganse, vamos a poner acá un texto. Antes de finalizar entonces con la teoría de Freud, podemos hacer un análisis de los aportes que nos ha dado. Entonces, podemos poner aquí aportes y entonces podemos analizar qué es lo que nos colaboró acerca de la estructura. Entonces, a nivel freudiano tenemos un aporte en esta área de la estructura, porque dense cuenta que este autor nos permitió identificar que la mente, pongamos así, Freud entonces nos permitió identificar que la mente está compuesta por una cantidad distinta de niveles. O sea, entonces que tenemos elementos conscientes y elementos inconscientes, al igual que preconscientes. Asimismo, nos dijo que la mente está formada por tres tipos de personas, entre comillas. Una parte que sería la parte netamente instintiva, que es el ello. También, miren, Freud nos habló de que hay otra instancia, que va a ser la de acá, que va a ser en cambio la estructura moral o el super yo. Y tenemos una tercera persona dentro de cada uno de nosotros que se llama el yo. Entonces, como inicialmente la estructura de la mente era simplemente así, o sea, era algo muy básico, en donde solo se sabía lo consciente. Entonces, dense cuenta que de esto hay un salto importante en lo que nos dijo Freud. Por eso es que nos da un aporte a nivel de la estructura de la personalidad. Otro elemento mío. También acá nos da luces este autor acerca de los dinamizadores. Dinamizador. Es decir, se refiere a cuáles son los motivos o las causas que empujan la conducta humana. Entonces, si ponemos otro dibujo acá abajo, sería así. Acá entonces vamos a tener nuestro paciente. Entonces, quiere decir que este paciente X va a tener entonces un conjunto de conductas. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillito como conducta X. Es decir, entonces que antes de la época freudiana se pensaba que la gente tenía un comportamiento, pero el cual estaba motivado básicamente solo por los elementos conscientes. Ejemplo, imaginen que tenemos que nuestra paciente X se llama María. Y María, este día jueves, se ha vestido con una remera roja. Antes de Freud, se pensaba que esto de vestirse con la remera roja estaba causado solamente porque nuestra paciente María le daba la gana de vestirse con el color rojo el día de hoy.
Entonces, Freud, miren, nos da un aporte acerca de los dinamizadores porque nos dice, vea, entre comillas, exagero, no es tan cierto que la paciente María se viste hoy jueves con un color rojo solo porque le gusta el rojo, o solo porque no tenía otra ropa más, o porque justo el resto de ropa no está planchada. Entonces, Freud nos está enseñando, miren, que detrás de las explicaciones conscientes o detrás de la motivación que tiene una persona para elegir cualquier conducta, inclusive algo básico como la ropa, van a haber también un conjunto de causas que están por detrás. Entonces, a eso se refiere con los dinamizadores. Es decir, que hay cierto tipo de fuerzas que el paciente no conoce, pero pero que también motivan su conducta. Inclusive estamos aprendiendo que hay cierto tipo de motivaciones que son inconscientes, que son más fuertes aún de lo que el paciente sabe. Entonces, estos dinamizadores que estamos poniendo acá, Freud descubrió que hay dos, y hoy vamos a también trabajar con otro tipo de dinamizadores. Entonces, recordemos que un dinamizador no es más que un vector que explica o que empuja una conducta. Entonces, Freud nos habló, miren, que básicamente toda conducta humana, desde la más compleja como dirigir un gobierno, o desde la más compleja como estudiar una carrera por varios años, hasta la más sencilla como lavarse los dientes, siempre va a estar explicado por dos tipos de dinamizadores, que se llama el tanato y la libido. Es decir, el primero se refiere a el instinto que tenemos nosotros para hacer el mal o el instinto de la agresividad. Entonces, acá estamos aprendiendo, miren que si analizamos la conducta de nuestra paciente María, que hoy jueves se vistió de rojo, quiere decir que ella de forma no consciente está utilizando esta forma de vestimenta roja para saciar su, entre comillas, hambre de agresión. Y asimismo, esta paciente se viste del color rojo el día de hoy porque es una forma no consciente con la cual ella satisface su hambre de impulso sexual. Entonces, esto es algo al comienzo difícil de aprender si no recordamos nuestra regla de base para entender esto, que hay que sacarnos la lógica, porque puede que a nosotros nos guste el color rojo, puede que justo hoy sea día jueves y puede que justo por esos azares de la vida estemos vestidos con color rojo. Entonces quiere decir que para entender estos elementos inconscientes, primero tenemos que sacarnos del primer filtro mental, que es la lógica. Entonces, si comenzamos a ver desde una perspectiva más amplia, ahí esto nos comienza a calzar. Entonces, quiero hacer una pregunta en general a todas las personas que han asistido a esta reunión entre oyentes y alumnos. ¿Quién puede explicar por qué vestirse de rojo sirve para satisfacer este impulso de la agresión, o sea, este tanato? En otros términos, ¿qué tiene que ver el rojo con la agresión? Puede ser por el color de la sangre. Bien, tal cual. Entonces, dense cuenta que de forma no consciente la expresión del rojo es una forma de autoridad, es una forma de impactar al otro, es una forma de, entre comillas, de una especie de agresión visual. Ya, y ahora, ¿qué tiene que ver el vestirse de rojo con la satisfacción de la libido? Pasión. ¿Me podría repetir? No entendí. Pasión. Ah, claro, muy bien. Entonces, dense cuenta que en nuestra especie el color rojo tiende a mostrar como más pasión, porque percátense que cuando hay algún tipo de proceso de enamoramiento o de atracción sexual, el cuerpo comienza a ruborizarse, ¿no? Inclusive en el acto sexual hay cierto tipo de ruborización en ciertas zonas. Vamos a poner otro ejemplo, porque quiero asegurarme que esto se entienda bien. Ahora agarremos como conducta X algo más complejo. Como, a ver, esto. Nuestro paciente ahora se llama Juan. Y Juan entonces ha decidido, a ver,
Mm, ya, Juan ha decidido estudiar medicina. Entonces estamos aprendiendo que Juan seguramente estudió medicina a nivel consciente porque le gusta. Pero ahora les quiero consultar, ¿cuáles creen que son los dinamizadores inconscientes detrás de la elección de la medicina que ha hecho Juan? ¿Quién puede explicar? Em, A ver, sé puede quién ser, discute. Sí, le escucho. puede ser que Juan eligió estudiar medicina porque supongo que sus padres son, qué sé yo, ingenieros informáticos y él quiso escoger otra rama o algo así. Me parece que está cerca, pero necesitamos que me explique un poco más. ¿Qué tiene que ver entonces eso de la nueva carrera? O sea, puede ser que la conducta impulsa mucho más a Juan. O sea, es decir, su deseo por estudiar eso no es tan fuerte como su inconsciente por alejarse de la rama que estudiaron sus padres. Bien, tal cual. Entonces, eso quiero que vayan procesando. Que más allá del interés altruista de Juan por esa carrera, dense cuenta que capaz que eligió una carrera diferente a lo que sigue su familia por una forma de agredirle a ellos, por una forma de mostrarse rebelde o mostrarse distinto. Bien, entonces ya hemos entendido el tánatos detrás de la elección de la carrera. Y ahora, ¿qué tiene que ver la libido con la elección de la medicina? Tal vez puede ser que, ah, qué sé yo, inconscientemente él también sabe que en la medicina hay muchas mujeres o algo así. ¿Y qué tiene que ver eso? De pronto que el médico le facilite tener más conquistas. Bien, tal cual. Eso necesito que comiencen a identificar, que más allá de que Juan sea o no consciente de esos procesos que le empujan, necesitamos que aprendan que esos están ahí aunque él no sepa. Ya, vamos con un tercero. Tenemos un niño de 9 años que se pone a jugar, no, no, vamos así. Una niña de 10 años que se pone a jugar handball. ¿Cuáles serían los dinamizadores inconscientes que explican la conducta de ella? Puede ser que su grupo de amigas no está, o sea, no les gusta tanto el deporte, entonces ella practica para que ellas se ofendan. Ya bien, y ahí, o sea, ¿qué dinamizador estamos usando para explicarlo? El Thanatos. Ya bien, ¿quién puede explicar la conducta de hacer un deporte también con el tánatos, pero no solo para agredir a las amigas, sino cómo más pueden utilizar el tánatos? Profe, Para puede ser como liberar. para liberar tensión. No, eso es una explicación consciente. Y acuérdense que nuestros pacientes, muchos de ellos ya vienen con el contenido consciente, es decir, vienen con problemas porque sus explicaciones conscientes ya no les alcanzan para poder controlar su conducta. Entonces, ¿por qué María se pone a jugar handball utilizando solo el tánatos? No se me ocurre nada. Eh, bueno, una pista también, si bien es cierto, a medida de que avanza el semestre van a tener más herramientas, pero miren, puede ser que ven que con el handball también uno puede arañar o pegarle a las rivales. Y si agarramos en cambio otro elemento, o sea, el handball para satisfacer la libido, ¿qué tiene que ver? Puede que con el handball ella pueda mostrarse a los hombres. Podría explicar con más claridad, porque sospecho que ya le tiene, pero explique más.
O sea, Y no puede servir con el handball, eh, le da placer ganar los partidos o algo por el estilo. ya bien, tal cual, porque dense cuenta que, entre comillas, nuestros pacientes nos va a decir, es que da gusto jugar handball, pero identifiquen que detrás de ese da gusto es una satisfacción sexual. Bien. Y también otra cosa es que el handball le va a permitir a ella tener un cuerpo más tonificado para atraer a su objeto sexual, sea un varón o otra o mujer, no viene al caso. Entonces, de eso quiero que entiendan, o sea, detrás de toda conducta, absolutamente, inclusive las más altruistas, estamos entendiendo que hay cierto tipo de procesos, entre comillas, de la maldad y el sexo. Ojo, y eso no es malo, sino es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, eso nos indica que inclusive cualquier conducta de amabilidad, de respeto o de solidaridad también está empujado por estos dos elementos. Pero enfatizo, eso no le quita el valor a la conducta humana o a la conducta positiva, sino simplemente son, ¿cómo se llama? Son impulsos que el ser humano no es consciente que los presenta. Pero enfatizo, eso no le quita la bondad a la conducta humana. Entonces, para entender estos dinamizadores, a medida del semestre y en el resto de la carrera, ustedes van a aprender cierto tipo de herramientas, como por ejemplo, esto se sabe mediante el análisis de los sueños. Voy a apuntar primero los tres y después les explico. Análisis de sueños, el otro se llama análisis de lapsus lingue, y el tercero de actos fallidos. Entonces, quiere decir que para que nosotros podamos identificar cuáles son los dinamizadores de la gente y también los conflictos que tiene a nivel inconsciente, o sea, los conflictos que están en la parte oscura de su mente, podemos utilizar cualquiera de estos tres. Entonces, ustedes van a aprender que hay algunos que son más potentes que otros o más conocidos. Entonces, el primero se refiere a que, miren, nosotros podemos identificar a nuestros pacientes qué es lo que han soñado y entonces podemos identificar los contenidos más comunes del sueño. O hay otros colegas, en cambio, que analizan absolutamente todos los sueños. Independientemente de si quieren agarrar los contenidos que se repiten o cada sueño de forma individual, el tema es que los sueños se pueden analizar desde esta teoría. Es decir, vamos a hacer una aclaración. Miren, el contenido que nosotros tenemos en la mente cuando dormimos, de acá en adelante le vamos a llamar ensueño. Por ejemplo, nuestra paciente María, si nos dice, ¿sabe qué? Ayer soñé con un gato. Esa imagen del gato, de acá en adelante se va a llamar ensueño. O más despacito. Todas esas imágenes o las vivencias que uno presenta cuando está dormido, le vamos a llamar ensueño. Aunque comúnmente la gente diga, no, ayer tuve un sueño. Pero ven que el término sueño más se refiere al proceso orgánico. Entonces, el contenido mental que tiene el sueño se llama ensueño. Entonces, esto quiere decir, miren, que es bastante conocido que este contenido o estos ensueños tienen patrones en común entre las culturas. Entonces, por eso es que existen una especie de, voy a exagerar, de diccionario simbólico, en donde te indica que si una persona, póngase, soñó con un edificio o con una figura de autoridad como un rey, esto simboliza tal cosa. Dicho en otros términos, quiere decir que los sueños son interpretables porque ya existen una especie, entre comillas, exagero, de manuales o de diccionarios de contenido. Por ejemplo, si usted entonces sueña con una serpiente, esto significa tal cosa. Y esto se entiende porque nos dice así la teoría, que cuando uno está despierto, o sea, las 16 horas al día, nuestra mente consciente es libre de expresar su voluntad. Entonces, si vamos otra vez al dibujito, voy a señalar con el lápiz. Miren, nos dice entonces que cuando estamos despiertos es el espacio en donde todo esto que es la conciencia es libre de actuar.
Pero en cambio, cuando estamos dormidos, la conciencia se apaga y ahí le da espacio libre a que los elementos inconscientes se proyecten. O con otros términos, quiere decir que cuando estamos dormidos, nosotros sacamos nuestra otra versión de nosotros, es decir, nuestros alter egos, si quieren llamarle así. Y entonces es por eso que si nosotros recordamos de forma silenciosa, pero sincera, pueden identificar que los sueños que presenta el ser humano se caracterizan porque tienen ciertos elementos agresivos, absurdos, extraños, ofensivos, depravados, marginales, como le quieran llamar. Porque en esta instancia del sueño, estos dinamizadores que están acá son más libres. En otras palabras, miren, nuestro paciente Juan, que estudia medicina, capaz que no va a decir así de forma general, sabe que yo estudio medicina para conseguir más pareja sexual. Pero en cambio, en el sueño, ahí sí se va a liberar estos contenidos que están acá. Por eso es que seguramente Juan se caracteriza porque tiene un conjunto de sueños de imágenes mentales repetidas. Y es porque, o sea, sale su tanato de su libido. O pónganse, si reciclamos nuestro ejemplo de nuestra paciente María, puede que conscientemente muestre que le odia a su papá. O sea, se pelean a cada rato. Pero si analizamos los sueños, puede que entonces en sueños se caractericen porque tiene un montón de figuras de edificios o de reyes. Y recuerden que pensar en edificios o en construcciones muy grandes o muy bonitas es un disfraz de la imagen paterna. Entonces, si sueña con esas cosas, nos quiere decir, miren que de verdad, o sea, su mente quiere acercarse mucho a su papá o tiene un montón de conflictos con su papá. O lo mismo, también en el análisis de ensueños se sabe que tener sueños con figuras alargadas, como serpientes, como palos o torres o espadas, tiene en cambio, o sea, es un disfraz del falo. Recuerden que falo es el término académico para referirse al miembro viril, o sea, al miembro sexual masculino. Entonces, quiere decir que soñar, o sea, con ese tipo de animalitos como serpientes o lo que les dije hace un ratito, en cambio, es una forma como la mente expresa algún tipo de asociación con el miembro viril. O con bebés también. O sea, también este bebé es una imagen simbólica de ese elemento. Bueno, entonces quiere decir que una técnica para que podamos conocer a nuestros pacientes es pedirles que nos refieran qué soñaron y nosotros apuntamos los patrones en común o los contenidos repetidos. Pónganse, hay gente que de forma común sueña que se está ahogando o sueña que están haciendo algún deporte, qué sé yo. Entonces ahora estamos aprendiendo que para conocer a la mente de la gente podemos ver esa especie de equivalencia del sueño y encontrar qué significa. Porque recordemos, miren que el sueño se caracteriza porque trabaja así. Imaginen entonces que tenemos una persona que tiene un conflicto con voy a poner un gráfico, con un círculo. Entonces en el sueño no se presenta el contenido de forma directa, o sea, no aparece un círculo, sino lo que va a aparecer es una figura traducida o que de alguna u otra forma se asocia al círculo, pero lo suficientemente alejado de la comprensión del paciente para que no identifique qué es. Entonces, si el conflicto es con un círculo, el contenido repetido en el ensueño va a ser una caja. Y entonces nosotros, o sea, sabemos que caja es igual a conflicto circular, por poner un ejemplo. Entonces, así es que nosotros analizamos los contenidos del sueño, o sea, no tomándoles de forma literal, o sea, soñar con cajas no necesariamente es conflicto con la caja, sino la caja significa algo. Esto quiero asegurarme si se entendió o quisieran que le repita nuevamente, o que ponga algún ejemplo. Ejemplo. Claro, ya, muy bien. Ya, bien. Imaginen que tenemos una señora
y que sueña con bebés o que está dando a luz, o sea, que está en el proceso de alumbramiento. Entonces nosotros también, fíjense, en esta teoría sabemos que los bebés es un símbolo que sirve para representar al falo. Es decir, que soñar con bebés, o sea, con niños chiquitos, es una forma como la mente dibuja o disfraza algún tipo de contenido relacionado al miembro viril masculino. Porque recuerden lo que hemos trabajado en clases pasadas, que el psiquismo de varones y mujeres es muy parecido en ciertos aspectos, pero también difiere. Y uno de los aspectos que difiere la mente femenina, según Freud, es que desde la época de la infancia tienen una búsqueda permanente de conseguir una estructura fálica permanente a través de la superación personal o a través de conseguir parejas, sean hombres o mujeres, y sobre todo se ejemplifica más cuando son mamás, porque ven que cuando la mujer es consciente de que hay una estructura que va a salir de su cuerpo, de entre sus piernas, entonces se completa esta búsqueda permanente de la estructura fálica, porque ya entonces nunca más se va a sentir sola, porque ya entonces está más completa. Entonces el ejemplo sería que soñar con bebés, entre otras cosas, significa un conflicto con la estructura fálica. ¿Qué otra consulta tienen acerca de esto antes de seguir? Yo ninguna. Ninguna, profe. Bueno, Yo tampoco, profe. sigamos. Otra forma para que nosotros podamos conocer los elementos que le suceden a nuestros pacientes es, en cambio, si analizamos los lapsus linguae. Entonces, estos lapsus linguae es el término académico para referirnos a cuando la gente se equivoca al hablar. Por ende, el ejemplo más sencillo que se me ocurre es, imaginen que tenemos a nuestra paciente María y su pareja es el paciente Juan. Imaginen que por esas cosas extrañas de la vida, un día María, en vez de decirle a su pareja Juan, le dice Luis. Entonces, si analizamos solamente de forma consciente, y podríamos decir que capaz que María estaba cansada, capaz que su hijo se llama Luis, capaz que justo estaba viendo algo en la televisión o le saltó un chiste con alguien llamado Luis y por eso se confundió. Entonces, ahora estamos aprendiendo que cuando el ser humano se equivoca, sea en nombres, o cuando la gente se traba o dice o algún tipo de problema al momento de decir algo, eso es un indicador de que hay un conflicto en esa área. O sea, si vamos nuevamente a nuestro gráfico, déjenme ver si puedo dibujar. A ver. Ya, entonces miren, acá en el inconsciente vamos a tener un puntito, o sea, una herida. Entonces estamos aprendiendo que las heridas que tenemos están almacenadas en el inconsciente, pero cada tanto la mente hace como una especie de huequito para que salgan estas burbujas de tensión. Es decir, vamos a recordar nuevamente los ejemplos que hemos puesto de la piscina, que nuestra mente es como una piscina. Y entonces agarramos las bolas de básquetbol, que serían los conflictos o las heridas, y le tratamos de mandar al fondo para que no se vea mal nuestra piscina. Pero ese proceso de ponerle abajo le cansa a los brazos que tiene la mente. Por eso es que cada tanto hacemos huequitos para que salgan esas burbujas de la pelota de básquetbol y sea menos pesado tenerle abajo. Entonces, todas estas burbujitas hacen que el ser humano se equivoque al momento de hablar. Como nuestra paciente María, que en vez de decirle a su esposo Juan, le dijo Luis. Entonces, ahí nos damos cuenta que algo tiene, algún conflicto tiene con este nombre Luis o con su pareja Juan, porque justo con él se equivocó. Porque dense cuenta que pudo haberse equivocado con sus compañeros de trabajo o con sus otros hijos, pero justo se equivoca con él.
Entonces, quiere decir que en todo error verbal, póngase cuando la gente se traba, tartamudea o no vocaliza bien en algunos términos, ojo, obviamente excluyendo cuando hay algún tipo de explicación física como alguna lesión en las estructuras vocales. O sea, cuando no se explica por factores biológicos, el error verbal quiere decir que hay un conflicto por ahí. Ejemplo, entonces nuestro paciente Juan, imaginen que le preguntamos, ¿y cómo está? Y comienza a narrar, pero cuando habla del trabajo hay como que tartamudeó, como que tosió. Entonces ahí ustedes tienen que pensar, miren, hay una vuelta ahí en el trabajo. Entonces tengo que seguirle preguntando de forma tinosa más elementos del trabajo. O lo mismo, imaginen entonces que justo cuando estamos hablando con alguien y le tocamos el tema de su familia, justo ahí tose. Entonces, miren, dense cuenta que si esto no se explica por factores de alguna enfermedad física, está bueno que le sigamos preguntando en esa área porque ahí vamos a explorar. Es decir, que cuando tenemos algún tipo de conflicto, los temas relacionados a ese conflicto suelen generar errores verbales. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Y ya, entonces otro tipo de errores son en cambio los errores motrices. Por ejemplo, entonces, imaginen que tenemos dos amigas que van caminando. Y justo entonces una se tropieza y va y le empuja a la otra. Entonces, ese también es un error motriz, porque ven que a cualquiera le puede pasar. Pero lo que estamos aprendiendo es que detrás de toda conducta errónea, por más que sea porque alguien nos lanzó una piedrita, podemos también extraer contenido inconsciente. Es decir, imaginen, o sea, que van las dos amigas caminando y una se tropieza y justo le golpea a la otra con el codo. Uno podría pensar, bueno, sí, o sea, se cayó y es obviamente porque había una piedra. Pero uno también podría pensar, ¿y por qué entonces se cayó para un lado y golpeándola a su amiga y no se cayó para el otro lado? El ejemplo 2 que se me ocurre, póngase, una vez teníamos una clase en la universidad, en Quito, y era curioso porque le mandaron a traer a una compañera un libro de esto de Freud, y se notaba que ella no le chocaban mucho estos elementos al comienzo. Bueno, como a todos, me imagino, no, como a mucha gente, imagino. Entonces era curioso porque el libro era un libro grandote. Entonces ella llega a la clase con el libro grandote y comienza y pisa pisa la entrada de la puerta de la clase y entonces se cae y le manda al suelo al libro. Y entonces eso se utilizó como muestra de un acto fallido, porque ven que a cualquiera le puede pasar esto, se tropieza y botas del libro. Pero por algo votó el libro freudiano y no votó otros libros. Entonces quiere decir que miren que detrás de cada error humano, sea cuando están haciendo algún tipo de deporte o cuando están exponiendo en una clase, el error también es una forma como podemos nosotros identificar que hay un problema en esa área. O sea, esa muchacha por algo votó el libro de Freud. Por algo se tropezó ahí. Y es porque partimos que la mente inconsciente también, entre comillas, hace que nosotros seamos más torpes o que seamos más distraídos en ciertos momentos para llamar la atención. O sea que entonces ven que nuestra compañera del ejemplo del libro, ven que a cualquier rato se pudo haber caído. Pero solo entonces cuando estaba llevando este libro incómodo o este libro feo de contenido que nos ofende si quieren, hace que esta paciente entonces sea menos despierta al caminar y aumente la probabilidad de que se caiga. O pónganse, entonces imaginen que hay una persona que siente mucha atracción o admiración hacia otra. Y entonces por eso ante la presencia de esta persona, justo entonces la mente hace que sea más distraído o distraída y tiene un comportamiento más torpe ante sus ojos. Entonces están viendo que estos actos verbales, estas fallas verbales y estas fallas motrices sí o sí significan algo. Y ojo, enfatizo, no es nada malo porque así funciona la mente, o sea, estos dos elementos de acá son parte de nuestra naturaleza y no pasa nada. Y un tercer elemento, porque tenemos ya 2 minutos antes de nuestro primer receso, es que también podemos analizar el contenido de la mente de la gente
si ustedes identifican el humor que presentan, en otros términos, el tipo de chiste que cuentan, el tipo de chiste que consumen y la frecuencia. Porque, miren, es muy conocido que hay personas que para manejar los conflictos se escudan en elementos del humor. Como conversamos alguna vez, si han visto Friends, el paciente Chandler es muy curioso y es muy, muy gráfico, porque dense cuenta que a él le cuesta estar serio, porque cualquier tipo de momento en donde uno se acerca al conflicto, Chandler Taft va y saca el chiste como forma de protección. En ejemplos actuales sería entonces que hay personas que para evitar temas serios, estás de una van y te lanzan un meme o hablan de algún tipo de chiste y le vuelven más jovial a la situación. Porque, ojo, recuerden algo, el humor socialmente sirve para distender a la gente, pero ahora estamos aprendiendo que también es un elemento muy importante con el cual nosotros podemos saber qué tipo de conflicto tiene la gente. Póngase una persona entonces que tiene mucho, algún tipo de sesgo contra los varones o contra las mujeres. Fíjense que mágicamente le dan más gracia los chistes machistas o los feministas. O miren, alguien que tiene un conflicto con alguna orientación sexual, mágicamente utiliza más cierto tipo de términos para referirse a la gente. Entonces, en pocas palabras, el humor también sirve como forma de que nosotros podamos comprender cuáles son los conflictos o los temas más recurrentes que tienen los pacientes. Entonces, miren, lamentablemente está por terminarse nuestro periodo de 40 minutos. Entonces, lo que les propongo es esto. Tengamos un receso de 15 minutos y ahí respondo las consultas y seguimos con el resto de temas. Dale, profe. Dale, Bueno, profe. entonces volvemos en 15, por favor. Les vuelvo a mandar el link. Dale.